¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al informativo segunda edición. Como cada noche, hoy, 28 de abril, comenzando nomás, queremos compartir con ustedes el tuit del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, actualización de datos en lo que respecta a la pandemia del coronavirus en nuestro país. Ojo, porque dice el ministro en su tuit, informe COVID-19. Hoy procesamos 447 muestras, 9 dieron positivo, 6 relacionados a casos confirmados y 3 del exterior. 2 internados, el resto en aislamiento domiciliario. Además, ojo con este dato, 7 nuevos recuperados, sumando así la cifra de recuperados a 102. Total de casos confirmados en el país, 239. A 13 días de la desaparición de esta niña, la gran pregunta es, ¿dónde está Juliet? Yuyu, como la conocían sus familiares. Fuimos hasta la zona de emboscada con un equipo periodístico, acompañamos el trabajo de la Policía Nacional, de la Fiscalía. Hay algunos datos que todavía no cierran, algunos datos que están siendo verificados por los investigadores, como que, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la denuncia que hace la madre prácticamente un día después de que la menor haya desaparecido. Además, existieron otros hallazgos que hacen sospechar a los investigadores que esto podría tener un final trágico. Supuestamente la madre inició la búsqueda despertando a su hija de 10 años y solicitando apoyo a su personal, pero el alemán no habría colaborado, pues la policía confirmó con imágenes de circuito cerrado que salió varias veces esa mañana, inclusive después que la niña ya no era encontrada. La denuncia la realizó el director de la escuela donde concurría la pequeña. El jueves 16, recién la madre alertó a la policía, 24 horas después. Hasta el domingo 19 se realizaron rastrillajes con canes adiestrados, pero no se encontraron ni rastros de las 2 cabras con quienes estaba, las cuales aparecieron a 12 kilómetros del lugar días después. De aquí a la línea recta de la casa, más unos 10-12 kilómetros, ya más hacia la ciudad. Y con la discapacidad, con la enfermedad que ella tenía, era difícil de que ella se vaya sola de ahí, de donde estaba jugando. Lo más llamativo es que las cabras no estaban ni lastimadas ni cansadas. Estos animales estaban bien cuidados, ni sed tenían en el momento del hallazgo. Como si hubieran sido llevados. Efectivamente, alguien llevó a estos animales en un móvil y lo abandonó en ese camino vecinal. Las camionetas del alemán fueron incautadas. Una de ellas dio positivo al rastreo hematológico con luz Star, así también el lugar donde estaba la niña. Desde el lugar donde la madre nos indicó de que ella desapareció, habíamos hallado un pedazo de tela que según ella corresponde a la ropa que tenía Yuyu, también restos de cabello que fueron levantados y en el lugar mismo donde ella estaba jugando un agogo. Y se hizo el rastreo hematológico y el Blue Star, que es el luminol, como se le llama, se encontraron rastros de que podrían ser sangre, ¿verdad? Pero una vez que el laboratorio nos dé la confirmación, vamos a poder confirmar de qué fueron los restos. Desde el miércoles 22, la pareja se llama al silencio. Este martes se realizan allanamientos en la casa del barrio Cerrado Tucán, propiedad de la madre que alquilaba a un alemán, inversor de la construcción de Monte Pacaná, y el condominio de la mujer donde ella vivía con sus hijas, hasta que las llevó tras la declaración del aislamiento de COVID. Los vecinos poco o nada quieren hablar de la extraña desaparición. Algún rastro perseguido, terapa ejecante la Yuyu. Pero escándalo. Yo jugaba mañana, El alemán y la madre no hablan, solo el abogado.
La policía investiga a través de medios científicos las muestras hematológicas, los celulares de la madre y el padrastro, hasta el ADN de las cabras que se encuentran en la comisaría, al igual que la camioneta del alemán que dio positivo al luminol en la parte frontal. Usted no puede entrar acá. Dentro de la empresa, allá, al costado de la calle. La situación no vamos a empresa de Juan la gerente. Vamos a la empresa donde lo peñé. Póngase todo lo demás, dale gallo. El problema no ayuda donde deja un anal gallo. Póngase todo lo demás, dame infeliz. Va, es ella, pota. Es pocona. Bueno, y qué situación definitivamente la que se presentaba con choferes, específicamente de la línea 6. El incidente tiene que ver con la posición de dos grupos. Uno de ellos a favor de la patronal y el otro que está en contra y le hace el reclamo a la patronal por no haber aportado en los últimos meses lo que respecta a su responsabilidad con el Instituto de Previsión Social. ¿Por qué genera molestia? Porque algunos choferes fueron cesados, algunos choferes tuvieron que firmar el documento de suspensión temporal de contrato por la crisis que trae consigo la pandemia y en consecuencia, como la patronal no aportó al IPS, no pueden cobrar ese subsidio prometido. Usted no puede entrar acá. Dentro de la empresa, allá, al costado de la calle. la situación no vamos a empresa de Juan la gerente. Vamos a la empresa donde lo peñé. Un grupo de choferes de la línea 6 de la ciudad de Asunción están reclamando la supuesta falta de pagos al IPS por parte de la patronal. Ellos incluso están realizando una manifestación en el predio de la parada ubicada en el barrio Ceballos Pue de esta ciudad. Claramente se ve que el último pago que hicieron fue en enero del 2020 y acá en la empresa a todos los conductores se les está descontando día a día el IPS. Hasta el 10 de marzo se les descontó a los compañeros. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no paga? ¿Por qué no pagó el mes de febrero? ¿Qué pasó con la plata que les descontaron a todos los compañeros de acá de la empresa por arrendar SRL? ¿Qué pasa? Febrero y marzo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pagaron para que nosotros... Esto no iba a pasar si la empresa pagaba la cuota del mes de febrero. No iba a pasar porque se descontó todo. Se descontó todo. Inclusive le pedimos la factura del descuento IPS a cada personal, cosa que hasta ahora se nos está denegando, ¿verdad? Por esta razón no están pudiendo acceder siquiera al beneficio del subsidio del IPS. Hace un mes y medio, hace 40 días. Hace 40 días que estamos cesados, están cesados mis compañeros y no pueden trabajar. No recibimos ayuda de la empresa. El gerente de la línea 6, el señor Teófilo Morales, también dio su versión de lo que está ocurriendo con esta empresa. Estamos al día. Me tomé en este momento ahora mismo para poder pedirle a IPS un certificado del día 28 de abril, que es hoy, donde nos dice que nosotros sí estamos al día y cumpliendo todos los requisitos. Obviamente existen periodos en que nosotros nos atrasamos por diversos motivos, pero llegamos al cumplimiento generalmente. Y hoy podemos decir y puedo demostrar que el pago del IPS está totalmente regularizado, no existe ningún problema. Lo que hay es un interés
llamativo de estos pequeños grupos de trabajadores de nuestra empresa que tienen aparentemente defienden otros intereses y más bien están interesados en crear problemas antes que buscar soluciones de las situaciones que se viven diariamente. La cesación de actividad laboral en esta empresa correspondería solamente a 30 días, según lo expresado por el gerente, por lo que para el mes de mayo se podrían ya actualizar nuevamente los horarios y adecuarse nuevamente al horario establecido por la municipalidad y también por las resoluciones por parte del Ejecutivo en cuanto a la cuarentena que estamos viviendo. La siguiente información nos lleva hasta el departamento de Alto Paraná. Tenemos que remontarnos a esta situación que se daba en un negocio donde una mujer había sido asesinada. ¿Bajo qué o con qué objetivo? Con el objetivo de despojarle su aparato celular. Este hombre de 36 años de edad fue detenido por los investigadores y sería el responsable de cometer este robo y crimen. Las imágenes del circuito cerrado fueron claves para su identificación. El sospechoso, identificado como Mario Medina Duarte, de 36 años, con antecedentes y orden de captura pendiente, fue detenido en la vía pública del kilómetro 5 Mondaú de Presidente Franco. Él mismo supuestamente sería el autor del disparo que acabó con la vida de la víctima, identificada como Norma Santa Cruz Rojas, de 46 años, el fin de semana, a quien le despojaron de un aparato celular. Pudimos dar justamente con este sujeto el día de ayer, logrando su aprehensión, ¿verdad? Una vez aprehendido, nosotros constatamos su identidad completa y ya consultado con la base informática de la policía, ¿verdad? Se pudo corroborar de que también cuenta con varias órdenes de capturas pendientes todavía con la justicia. Las imágenes del circuito cerrado de la zona captaron la huida de los marginales, lo que aparentemente facilitó su identificación. De imágenes que se pudo obtener a través del circuito cerrado, ¿verdad? Tiene la similitud justamente de la fisonomía del acompañante de aquel entonces hecho ocurrido y ahora hay que hacer las diligencias pertinentes para que podamos documentar justamente esos hechos, ¿verdad? De que mostrarle al testigo presencial, al sujeto, ¿verdad? Si se le reconoce o no, y como así también buscar otras evidencias que lo pueda vincular más con el hecho que estamos investigando. Sería la persona quien disparó. ¿Por qué? Porque en la filmación que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Él se encontraba como acompañante, entonces presumimos de que sería la persona que había efectuado el disparo, ¿verdad? Porque en la filmación que se pudo obtener cerca del lugar donde ocurrió justamente este crimen, él se encontraba en el biciclo como acompañante. El hombre también sería autor de otro asalto fatal en el año 2016. En ese entonces, la víctima fue un vendedor. Ahora los investigadores están tras la pista de su supuesto cómplice. Pasamos ahora a otra información y vamos a hablar de que los medios de transporte fluvial son muy utilizados por pobladores principalmente de zona del Bajo Chaco para venir hasta Asunción y viceversa. Pero enfoquémonos del lado de los controles debido a la situación que está atravesando nuestro país y el mundo. Ojo, porque la mayoría de los lancheros y pobladores también decían que la prefectura aparentemente no está acompañando y no está realizando los controles a las personas que se desplazan con este medio de transporte. Me encuentro a orillas del río Paraguay en la zona de Chacoí, departamento de Presidente Ayes, para ver la manera en cómo algunas personas se trasladan desde este punto hasta la capital del país para cumplir con sus obligaciones o bien para munirse de algunos recursos que aquí no se puedan adquirir. Hablamos también con los lancheros, quienes nos comentaron la manera en cómo trabajan y también de cómo se vieron afectados por esta crisis económica que trajo la pandemia del coronavirus. Bate con la situación de un alquilino para los lancheros de Chacoí. Hasta amigo, la informaba ahora. La informaba yo creo para la hora de pasajero mío. Ojo, padre.
Y sí, pero junto con las horas, no más cobro por ahí, yo me dice que 30% de trabajo. 30% de trabajo. Al ponerle 30. ¿Jalan ingresos por día? A las abuelas me dice que tienen 50, 60 mil años por día. Ay, Chaco, cara, y entero de té hay por la tapaboca. Sí, pero obligación, yo me abre. Entero de té, pasajero y van ahí. Si no, no le ponen tapaboca, ahora no lo voy a hacer. El que no tiene tapaboca no llega. No llega. Oye, respetar con la 1 metro de distancia, caray. 1 metro y ponerle más de 1 metro que ahora por eso no tengo uno nomás. Que mirar con eso. Caray. Hola, señor. Con lancha con 11 metros de largo. 11 metros de largo, ¿eh? Anterior de ahí por la saladilla y allá. Hoy por la saladilla. ¿Ambos el año en el pasaje, don? 5.000. 5.000 la niña ida. Ida a vuelta ahí. Vuelta. ¿Va ahora Pepe en Vapo? De 6 a las 5 de la tarde ya. Y la última lancha de función las 6. Nosotros también, dada nuestra situación geográfica, muy cerca de la capital, donde solamente nos divide el río Paraguay, estamos trabajando junto a la población, tratando de concienciar especialmente a nuestra gente. Tenemos este servicio de lancha, muy importante para nosotros, en vista de la rapidez con que se llega a Asunción. Y los lancheros felizmente están colaborando, todos ellos, en la medida de sus posibilidades, cumplir con el reglamento, con todas las indicaciones de prevención. En primer lugar, tratando de concienciar a cada pasajero, porque nuestra gente, hay gente que no quiere entender, que no quiere tomar conciencia de lo que estamos pasando, y tienen, por ejemplo, su tapabocas, pero no quieren utilizar. La lanchita, desde luego que es muy importante que todos tengan, cuando está viajando, pasando el río, es importante que tengan en cuenta esa prevención de tapabocas. Veo que los lancheros están haciendo lo posible por desinfectar su lancha, antes de salir y después de cada puerto. Ahora esperamos que sigamos así. Estamos trabajando arduamente en concienciación de nuestra gente, como repito, en vista de que aún felizmente nuestra zona está libre de cualquier virus aún, pero eso significa de que tenemos que continuar tratando de prevenir, porque es lo que tenemos y es lo que corresponde hacer. Un punto muy importante, aún en el puerto de lanchas de Chacoí no se cuenta con personal de salud controlando persona a persona, obviamente teniendo en cuenta las medidas sanitarias vigentes. Y prácticamente es una situación a conciencia. Cada uno debe portar su tapabocas y no salir de casa si tiene algunos síntomas llamativos. Chacoí, a pesar de estar tan cerca de la capital, aún sigue teniendo una falta de insumos, como así también de personal de blanco para poder abastecer a toda la comunidad. Garantizar la logística adecuada para los trabajadores de blanco. No queremos avanzar sin que nuestros trabajadores de blanco estén garantizados con los insumos para su protección. ¿Quién fue el que le plantea, si usted oferta $110 una cama, facture por 200? ¿Quién le plantea eso? Me alejo. Yo le pasé a 110 ya con nuestra ganancia, flete y llevando hasta el aeropuerto. Y él me pidió que factura 200. El avión se puso un presupuesto de $470.000 y se anunció el pago de $1.250.000. Se facturaron el flete, se facturaron todos los productos atrapados en el suelo. Entonces están comiendo. Primero ya le comen a la aduana y después le comen al ministerio. Están comiendo de los dos lados.
Otro escándalo realmente para el gobierno en lo que respecta a la adquisición de insumos médicos. Y vamos a hablar de otro problema que también trae consigo esta crisis, esta pandemia mundial que encuentra a todos prácticamente desprevenidos. Hablemos de la educación y del reclamo que hacen unos padres puntualmente del Colegio Cerritos, un colegio privado donde solicitan que se exonere la cuota de sus hijos, al menos en lo que dure esta cuarentena, y los chicos lógicamente no vayan a clases. Buscan que al menos el 50% en el pago de las cuotas sea exonerado. Padres de alumnos del Colegio Cerritos de Villa Elisa se manifestaron hoy frente a la institución, exigiendo la exoneración del 50% en el pago de las cuotas. Y realmente es muy indignante la actitud del colegio porque ellos no se abren a un diálogo. Nosotros no nos negamos a pagar, pero ellos tienen que entender la situación. Con un 50% yo creo que van a mantener demasiado bien su plantel docente. En este momento ellos no están teniendo ningún gasto. Como estarán viendo, no hay ni un personal administrativo dentro de la institución. Para usted como padre, ¿es fácil? Es muy difícil que el chico te entienda. Nosotros tenemos que leer primero, tenemos que ver, interiorizarnos para poder explicarle. Y es muy difícil realmente. Si ya no estamos en ese ritmo, ya vamos a empezar a trabajar los padres. ¿Cómo yo le voy a dejar a mi hija con un celular? Los directivos solamente se abstienen a decir que uno se acerque, que ellos te pueden hacer hasta un 20%, un 30% de descuento según tu calidad de vida. Si vos tenés un auto, si vos tenés... Porque primero hay que hacer una declaración jurada. Claro, de acuerdo a tus posibilidades, entonces ellos te hacen el descuento. Lastimosamente estamos en una situación patética porque hemos pedido en todo momento negociar con el colegio por una cuestión de que se ha firmado un contrato, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esa contraprestación de servicio que hemos contratado con el colegio. Por lo tanto, nosotros no venimos a pedir nada fuera del lugar, sino que exigimos que también se respete, ¿verdad?, lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Que por lo menos pedimos una mesa de diálogo. Es más, vinimos todos los padres hoy acá unidos, que no nos vamos a mover acá hasta no tener una respuesta de la gente del colegio, ¿verdad? Queremos que den la cara por lo menos. Nosotros hemos presentado varias notas, ninguna de las notas fuimos respondido como corresponde, ¿verdad? En todo tiempo ellos se negaron a hablar con nosotros y nos exigen el 100% de la cuota, cosa que no vamos a pagar. Según manifestación de los padres, los directivos de la institución no tendrían la más mínima intención de atender la petición de los mismos. Esto teniendo en cuenta que supuestamente habrían lanzado un comunicado donde recomiendan a los padres retirar a los chicos de la institución. Hablemos del mes que estamos cerrando, el mes de abril, y una baja importante en las recaudaciones, principalmente en aduanas. Se habla de una caída del 47% en recaudaciones, y todo lo que ingresó en impuestos fue destinado exclusivamente al pago de salario de los funcionarios públicos, incluso un monto que no fue suficiente. Se tuvo que buscar también más dinero de los fondos de emergencia. Con respecto a esa situación, aquí tenemos un resumen de cómo están las finanzas del Estado. La pandemia del COVID-19 generó un impacto importante en la recaudación y registró la menor actividad económica en lo que va del año. Hasta la semana pasada, de acuerdo a los números, se dio una caída del 47% en la recaudación tanto en aduanas como tributación. Lo que ingresó fue destinado exclusivamente para el pago de salario a funcionarios públicos. Lo que se paga generalmente mensual en cuanto a salarios está alrededor de los 1.2 billones más o menos al mes. Entonces, hasta el momento tenemos cubierto una gran parte de ese gasto salarial. Hay que decir que igual el Estado está autorizado por la ley de emergencia a tomar medidas excepcionales en el marco de esta emergencia, y ya empezaron a pagarse los salarios correspondientes al mes de abril, con los descuentos en los tramos más altos que ya fueron establecidos, del 10% y del 20% en los tramos mayores. Y bueno, tenemos todos los recursos. La recaudación ciertamente este mes no alcanza para completar, digamos, que el pago de salario, pero con los recursos que nos permite la ley de emergencia, eso se está completando.
probablemente vamos a terminar el mes con una recaudación de aproximadamente 1 billón de guaraníes, como te decía. Eso es más o menos el 80%, 85% de todo el pago mensual de impuestos. La recaudación de abril no fue lo suficiente para cubrir la totalidad del salario del sector público y se dispuso alrededor de $50 millones del fondo de emergencias para ese efecto. Si bien en mayo la economía se reactivará lentamente, se estima que tampoco será lo suficiente. Se sigue evaluando cuál es la situación, el impacto. Creemos que las medidas que tienen que ver con la ley de emergencia, especialmente de apoyo, de mitigación a los sectores más vulnerables, al trabajador cuentapropista y micropyme que recibe PTU, prácticamente el 50% del ocupado en una micropyme recibió PTU. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Acá estamos hablando de un segmento de trabajadores, más o menos unos 2 millones de trabajadores, un poco más de 2 millones de trabajadores que son cuentapropistas micro en el empleo, ¿verdad? Estos son los beneficiarios de PTU y a la fecha de ayer hemos acreditado a 950.000 personas con el programa PTU, o sea, el 50% del empleo en micro está recibiendo la ayuda de PTU. Eso es importante decirlo, eso seguramente va a ayudar a mitigar la situación. Por otro lado, las otras medidas también esperamos que ya empiezan a tener un impacto en lo que tiene que ver con el financiamiento a las medianas y grandes empresas en particular y bueno, con eso esperemos que podamos tener una base para recuperarnos en lo que tiene que ver en los siguientes meses, en el segundo semestre en particular. Actualmente el equipo económico se encuentra trabajando en la reactivación y financiamiento para medianas y grandes empresas con créditos a largo plazo y con eso se espera un levantamiento gradual de la economía para el segundo semestre del año. Recuperar la recaudación en el sector aduanero llevará más tiempo, según adelantó el viceministro de Economía. La Organización Mundial del Comercio presentó los escenarios en cuanto a la evolución del comercio mundial. Ellos en el escenario más optimista hablan de una caída del orden del 12% del comercio mundial y en el más pesimista del orden del 30%. Como consecuencia de esta situación de pandemia seguramente va a haber una contracción duradera en el comercio mundial, regional, que va a tener su impacto seguro en la recaudación aduanera. Entonces veremos seguramente todo el año va a ser así en aduana. Y se irá viendo seguramente los próximos años cómo viene. Por supuesto se está trabajando, buscando la coordinación también en los ámbitos regionales de manera tal a que se pueda restablecer lo más rápido posible también el comercio regional. De acuerdo a Humberto Colmán, PTU en Angarecó, además el pago del impuesto a la renta personal correspondiente al año pasado, podría ayudar a oxigenar, aunque tampoco será lo suficiente. Información del ámbito local y preste mucha atención, señora, señor. Vamos a ir hasta zona de Ciudad del Este, específicamente a la municipalidad, porque esta mañana se realizó un allanamiento. Sí, un allanamiento en sede de la municipalidad en busca de documentación que tienen que ver principalmente con la compra de insumos médicos, así como kits de alimentos. Hay sospechas serias de sobrefacturación en medio de esta crisis. Aparentemente hay gente que se quiso aprovechar. El agente fiscal Manuel Rojas llegó acompañado de funcionarios de la Contraloría General de la República. Según expresó, tienen denuncias concretas por supuestas sobrefacturaciones en distintas compras realizadas por la administración Miguel Prieto, por lo que van a proceder a levantar indicios en base a documentos en las distintas áreas afectadas. Algunas informaciones que necesitamos conocer, algunas informaciones relacionadas de la manera en que se dan la ejecución de determinados actos administrativos que serían útiles dentro de las tareas de averiguación que tenemos, como así también dar intervención a funcionarios de la Contraloría, particularmente a la Dirección de Gestión de Municipalidades y Gobernación de la Contraloría General de la República, quienes de esta manera estarán oficiando de prácticamente auxiliares técnicos en la tarea de realizar
actividades, investigaciones contables y financieras. Existe un plan de investigación en donde la reserva es interesante de respetar para procurar hallar elementos objetivos que respalden la versión de uno u otro grupo. No estamos acá para incriminar falsamente a nadie, sino para recabar elementos objetivos de información que pudieran servir para sacar también conclusiones objetivas dentro de la investigación. Son 3 denuncias concretas relacionadas a compras directas, vía excepción, de tapabocas y otras licitaciones a una empresa proveedora de alimentos. El fiscal señaló que es el inicio de la pesquisa, que cuenta con el auxilio de Contraloría. Por su parte, el intendente mencionó que ponen a disposición todos los documentos requeridos. Y bueno, que vengan, busquen todos los documentos. Nosotros ya nos habíamos puesto a disposición del Ministerio Público, habíamos llevado todos los documentos, pero aún así se va a dar el allanamiento. Creo que es más bien un show mediático para que ciertos sectores políticos comiencen a especular o inclusive a afirmar cosas que después estoy seguro se van a tener que retractar. La Contraloría General todavía no se entregó. Todavía no, pero tenemos todo. ¿Eso es lo que vienen a buscar ellos? No, señor. El Ministerio Público y la Contraloría trabajan de manera independiente, ¿verdad? El Ministerio Público, todos los documentos que ya hace a la investigación, nosotros ya habíamos llevado absolutamente todo. El gobierno central es totalmente incapaz de dar respuestas a muchas necesidades. Nosotros como municipio le pusimos pecho y capaz que eso fue lo que les molestó. Nosotros estamos acá para ponerle pecho a lo que venga. Luego de casi 8 horas de trabajo en el interior de la institución, la comitiva se retiró llevando varios documentos del lugar. Vamos ahora a la zona de Encarnación, donde un vehículo de dudosa procedencia, es el que estamos viendo aquí en imágenes, totalmente tuneado, ¿sí?, como se dice normalmente, fue incautado por agentes de la Policía Nacional. Los uniformados detectaron varias irregularidades en el vehículo que sería aparentemente adulterado y de hecho el conductor, el que fue aprehendido, está siendo investigado. Tras un procedimiento policial, uniformados del Departamento Automotores de la ciudad de Encarnación incautaron un vehículo totalmente equipado que tendría chapa y también algunos accesorios adulterados. Sí, así fue incautado prácticamente en la vía pública por carecer de chapa original, ¿verdad? Como te estuvimos explicando fuera de cámaras, Socero, la chapa parte posterior apócrifa, es falsificada. Entonces nos trasladamos hasta la base, o sea, el personal intervino trasladó el vehículo hasta la base para una mejor inspección ocular, ¿verdad? En donde constatamos ahí el vehículo en el soporte, presumiblemente corresponde a otro Saveiro de vieja data, donde pudimos observar que el chasis que se encuentra en el posapié del acompañante fue esmerilado y por la profundidad se observa un agujero, por decirlo así, ¿verdad?, donde se encontraba el número original. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa falencia, hicieron un número de chasis un poco en parte superior al original. Y esto llamó la atención, entonces convocamos a nuestro perito, la licenciada Rosalís Acosta, quien hizo un informe preliminar y se comunicó al Ministerio Público. En este caso, ¿quién es el propietario de este vehículo? El propietario menor, una persona de 19 años de edad. ¿Qué nombre tiene? Herminio. Herminio Ariel Núñez Acosta. Esta persona en todo momento quería que el vehículo no sea incautado por el valor. Dijo que habían entregado un vehículo bastante apreciable en cuanto al precio. Volvió a entregar una suma de dinero para completar, ¿verdad? Y aparte mencionó que tiene un equipo bastante caro dentro del vehículo. Los accesorios le llevó mucho gasto, las ruedas, los componentes, y en todo momento él quería solucionar, no quería que sea remitido al Ministerio Público, pero ¿qué pasa? Yo ya tuve conocimiento, ya informé a los superiores, ya constó en acta, él firmó el acta de procedimiento
se hizo constar en el cuaderno de novedades. Y bueno, es difícil, imagínate, suponemos nosotros como peritos que esto es un vehículo clonado. Imagínate si en esa circunstancia entregamos el vehículo y el conductor llega, por ejemplo, a violar las reglas o normas de tránsito, por ejemplo, un accidente, una luz roja. Va a tener una orden de captura, va a tener la orden de captura él y el otro propietario. Entonces en esa circunstancia es difícil, es absurdo lo que él está manifestando de que se le había pedido una suma. Imagínate, ¿cuánto cuesta este vehículo? Y por 3 millones de guaraníes no encaja. Los intervinientes detectaron varias irregularidades en este vehículo, según informaron al Ministerio Público, en donde también se encuentra el conductor de este rodado. Ahora información del ámbito internacional, hablemos de China tras 4 meses de confinamiento, 4 meses de encierro. Miles de estudiantes chinos volvieron a sus diferentes instituciones, lógicamente en medio de estrictos controles antes de ingresar. Tenemos un informe elaborado sobre cómo se desarrollan estos primeros días de volver a la normalidad en China. En China reabrieron algunas escuelas después de que las autoridades sanitarias hayan anunciado que el país asiático lleva 30 días sin ningún nuevo contagio de COVID-19, pero lo hicieron con muchísimo cuidado. Todas las instituciones llevan a cabo una profunda limpieza de las instalaciones y además establecen estrictos controles de entrada para los estudiantes. Las inspecciones consistentes en que todos los alumnos y profesores deben respetar siempre el distanciamiento social y protegerse con mascarilla quirúrgica. También esperan en largas filas a que se les tome la temperatura con un termómetro de infrarrojos o una cámara térmica antes de ingresar a las aulas. Recordemos que China, el primer país afectado por el coronavirus, cerró todas sus escuelas a finales de diciembre y desde entonces las clases eran solo por internet. Por otra parte, en la ciudad de Wuhan, donde se originó todo, las escuelas secundarias serán las primeras en reabrir y según las autoridades sanitarias lo harán a partir del 6 de mayo. China logró contener la propagación del virus que oficialmente dejó 4.633 muertos. Pero atención, no todo termina ahí. Los medios asiáticos anuncian que los ciudadanos temen una segunda ola de contaminación con los casos importados, en su mayoría, de chinos que vuelven al país de diferentes partes del mundo. Acá la mitad, ¿qué mitad? ¿Qué mitad? Salí, espera, a la mitad. Entrase acá en la mitad. Papá, vamos cola, veo una conversación ahí está. Ahí no está ahí. Veo, me está ahí. No, acá la mitad, ¿qué mitad? ¿Qué mitad? Salí, espera, a la mitad. Estoy en barrio Roberto L. Petit y vos sabés que hace todos los días así tenemos el agua. A esta hora cae chorritos nomás ya. Después hasta las 11 de la noche no tenemos agua. Es cosa de todos los días, es cosa de todo el tiempo. Y después dicen a lavarse las manos. ¿Y cómo vamos a lavarnos las manos si hace falta el agua en este barrio? Yo no sé si en este barrio nomás, pero es cosa de todo el tiempo. Estoy en barrio Roberto L. Petit y vos...
y devolverá una gran cantidad de insumos biomédicos a las 2 empresas beneficiadas con la licitación bajo el argumento de que los objetos no cuentan con los detalles pedidos en las bases y condiciones. Esto trae aún más la recepción de insumos de la cartera para hacer frente al COVID-19 y siembra dudas en las firmas adjudicadas. Ni camas, ni tapabocas, ni overoles. El Ministerio de Salud rechazó todos estos insumos que llegaron al país provenientes de China. Estos no cumplían con las especificaciones solicitadas a las empresas que ganaron la licitación. Se trata de Eurotec S.A. e Insumos Médicos S.A., ambas vinculadas al empresario Julio Ferreira y su familia. Recibimos mascarillas, se revisó, había un problema de forma, la marca no correspondía y ya el segundo examen, que es de especificaciones, pasa a ser innecesario, pero de todas maneras se revisó y corresponde a las especificaciones. El otro producto que se rechazó, los overoles. Ahí, ¿qué pasó? Se revisa la parte formal, documentaria, corresponde, y la parte técnica no corresponde a las especificaciones. Entonces se rechaza. El tema de las camas, la misma historia. Se verifican las camas, no corresponden a las especificaciones y se rechaza. Y esos son procedimientos habituales de rutina. Bueno, en el caso de las mascarillas, tenía las especificaciones técnicas, es decir, las 3 capas que tiene que tener la mascarilla quirúrgica, pero no correspondía a la marca. Y nosotros estamos obligados a informar eso a la empresa y la empresa tiene que resolver, hacer el trámite de cambio de marca. El otro producto es el overol, el mameluco. Ese sí no reunía especificaciones técnicas porque hay 3 niveles de protección. Nosotros solicitamos el nivel 3, que corresponde a un tejido, claro, más alto que impide hasta que el agua pase. Y este tenía nivel 1, entonces se rechaza por problemas de especificación técnica. El tema de las camas, pedíamos con 3 articulaciones de colchón, trajeron con 2 y obviamente también se rechaza por falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas. Lo cual no implica que esas camas no sean útiles, pero nosotros estamos obligados administrativamente a observar eso, comunicar e iniciar los trámites administrativos para la corrección de esos problemas y si no llegara el caso, a la rescisión del contrato, que es una figura que se plantea también. El Estado tenía que adquirir todos estos productos a contrarreloj, además de lentes de protección, mascarillas N95 y otros objetos más por el valor de $14 millones. Ambas firmas ya recibieron un anticipo de pago del 20% y ahora tienen un plazo de hasta 48 horas para enmendar el error y entregar los correctos, según el ministerio, porque si no, serán multados. Lo que hacemos nosotros es rechazar, se les comunica, se les da un tiempo, y ellos, en base a sus posibilidades de revertir estas dificultades, determinarán el futuro a seguir. Porque si ellos definitivamente no pueden cumplir con las especificaciones, bueno, en ese momento se activarán los mecanismos administrativos. ¿Cuánto tiempo es el estimado, por lo menos? El doctor Neri Rodríguez, que es el responsable de insumos estratégicos, comunicó y a partir que se comunica hay 48 horas para el cambio. Si no cumplen las 48 horas se le intima y a partir de ahí empieza a correr una multa. Y el tiempo de espera es el tiempo que nosotros decidamos. Y a partir de ahí, a la par, se va multando por cada día que pase. Bueno, hubo un adelanto del 20%, ya se comunicó de hecho a la aseguradora. Y en su momento, si este vínculo comercial que se estableció termina, se va a ejecutar esa póliza para recuperar el 100% de ese 20% que se adelantó. El viceministro de Salud, Julio Rolón, aclaró que la cuarentena inteligente se iniciará igual, a pesar de que desde un inicio, tanto el presidente de la República como Julio Mazzoleni dijeron que si no llegaban los equipos de bioseguridad, sería imposible aplicar medidas de flexibilización. Otro dato no menor es que la adjudicada Imedic S.A. ya está siendo investigada por la cartera sanitaria porque habría importado medicamentos traídos de la India sin control de calidad, utilizando facturas falsas y haciéndolas pasar como si vinieran del Brasil.